Dice su palabra que fue muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y ahora está allá sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por todos y cada uno de nosotros, intercediendo por mí también. Es importante que nos demos cuenta que Dios puede ayudarnos. En cualquier situación, por difícil que parezca, por cualquier adversidad, no estamos solos. Tenemos un abogado que nunca ha perdido un juicio. Tenemos un abogado que nunca ha perdido una batalla. Todas las ha ganado. Y dice su palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Hermanos, es un lindo privilegio el poderme dirigir a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Como decía mi esposa, tal vez no sea el momento en que nosotros hemos venido como un momento de placer, de alegría y tanto gozo, pero Dios nos ha traído hasta aquí y obra siempre con propósitos. Este momento no lo estuviésemos viviendo, compartiendo, si a Dios no le hubiese placido. No estaba ni en mis planes ni en los suyos quizá estar aquí. Así es. Porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, pero a Él le place, hermanos. Vivimos situaciones tan difíciles y adversas en la actualidad, en las que el enemigo, o sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, lucha fuerte por sacar aún a los escogidos, los que ya le servimos al Señor. Saben que hoy en día nos damos cuenta, se dieron cuenta todos, ha sucedido en el país donde yo vivo, sucede aquí también, sucedió quizás. Los templos fueron cerrados. Al cerrarse los templos, muchos hermanos que tenían años, incluso muchos que predicaban la palabra, se enfriaron también. Vivimos principios de dolores. Vivimos quizá una situación de dolor en nuestro interior. A lo mejor alguien de los que está aquí perdió algún familiar a raíz de la pandemia. ¿Saben qué? A Dios así le plació. Pero Dios con esto está buscando la humillación de nosotros. Por eso dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15, dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué gran promesa la de nuestro Dios. Todo empieza con un perdón, perdonando nuestros pecados primeramente y sanando la tierra. La tierra está contaminada de tanta maldad, de tantas cosas que hoy en día vemos, hermanos. Saben que, yo no sé si ustedes han escuchado al presidente de Estados Unidos, que no le llama el COVID-19, no, muchas veces no le llama el coronavirus, sino dice el virus chino. Y en esas expresiones él da a entender que esto fue elaborado desde un laboratorio allá en China, ¿verdad? Y algunos se preguntarán por qué Dios permite estas cosas. ¿Sabe que hay situaciones en las que tenemos que dar cuenta que estas situaciones se dan porque en Dios está, muchas veces puedo decirlo de esta manera, decepcionado de la manera que aún nosotros como cristianos le servimos? A veces hay muchos que no lo hacen ciertamente de corazón. Entonces la ira de Dios se desata muchas veces y permite tantas cosas porque Él nos está probando. Él nos está probando, dice que seremos probados como el oro fino. ¿Qué sucede con el oro, hermanos, cuando lo prueban? El oro verdadero, ¿sabe qué? Brilla más al momento de probarlo. Pero si solo es enchapado, negrito, se va a poner, mira cómo me ponen a caderas que hasta el cuello le dejan. Y experimentamos que muchos ahora, después de que se abrieron los templos, aún que antes predicaban, no han regresado. Dios permitió eso, hermano,
para que hubiese un tiempo para que nosotros pudiésemos tratar con nuestros hijos, con nuestra familia más cercana, allí en nuestro hogar. Amén. Reunirnos, unirnos con ellos. ¿Por qué? Porque a veces hemos habido cristianos que hemos descuidado lo más importante, que es nuestra familia. Nos interesan otras cosas, muchas veces nos preocupamos por lo demás y descuidamos allí el núcleo familiar, y Dios quería eso. Y dice, y sanaré su tierra, dice, en los versos que leíamos. ¿Saben que en ese tiempo de que hubieron esos toques de queda y todas esas cosas, pudimos ver que había menos carros en las carreteras? Los animalitos, muchos llegaban casi hasta las casas, tuvieron la libertad que antes no tenían. Pues la tierra, la contaminación y todo eso sirvió de algo, y está sirviendo aún de algo. Y dice el Señor, sigue diciendo en el verso 15, dice que ahora pues estarán, dice, atentos, dice, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando habla de este lugar, está hablando del lugar allí, en su aposento, en su habitación, en su cuartito, donde usted se encierra, donde usted ha preparado ese altar para hablar con Dios. Allí, dice él, la oración en este lugar. ¿A cuántos le gusta orar? Muchas veces hasta en esa área nos descuidamos, y el Señor en esta noche te dice, habla conmigo. ¿Y cómo hablamos con Él? A través de la oración. Es muy importante. Hay muchos que dicen, yo no hablo con Dios porque sé que yo no le sirvo a Él. Déjenme decirles una cosa, Dios no es sordo. Él te escucha. Él te escucha. Y dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y aquel que toca se le abren puertas, hermanos. Qué importante. Otros dicen, en realidad lo relacionado a la pandemia, dicen, es que Dios quiere raliar, que mueran muchos, porque está demasiado habitada la tierra. Dios está indignado, hermanos. Tantas leyes que se han aprobado. Imagínense hasta de que se casen hombre con hombre o mujer con mujer en otros países. Dios no lo estableció así. ¿Qué sucede con todo esto? Muchos gobernantes han permitido esas cosas. ¿Saben por qué? Y han aprobado leyes. Porque dicen, no, es que hombre con hombre no van a procrear hijos. Mujer con mujer no van a procrear hijos. Ciertamente lo ven de esa manera y haciendo a Dios por un lado. Qué injusticias tan grandes, ¿verdad? Son injusticias tremendas a las que el ser humano ha llegado. Pero Dios nos está llamando a un arrepentimiento y a que miremos y analicemos cómo podemos agradar a Dios. Recuerde que su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí tal y como estéis. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Amén. Oímos esto muchas veces, pero solo lo oímos y por un oído nos entra. No estoy regañando a nadie, es lo que el Señor me dice que me diga. Por un oído nos entra y por otro nos sale. Vamos a los templos muchas veces y ¿qué hacemos? Salimos enojados con el predicador. No, mi hermano. Si usted se enoja con el predicador porque habló a su vida, ¿sabe qué pasa? Se enojó con Dios. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere instruirnos, Dios quiere corregirnos. Nos redarguye muchas veces a través de su palabra, porque Él quiere que nosotros seamos cristianos genuinos. No enchapados, sino oro fino. Bendito. Oh, santo, mi alma te alaba. Es lindo nuestro Dios. Amén. Es lindo nuestro Dios. Dele fuerte aplauso a Él. Una de las cosas más maravillosas que yo he experimentado en el camino del Señor es vivir enamorado de Dios. Amén. Si antes viví enamorado del diablo, ¿qué recibía con eso allá? En la cuneta, tirado, en la basura. ¿Qué fue de esa vida? Puedo decirles que, como testimonio, que prácticamente perdí mi juventud.
sirviéndole a aquel al que cumplía bien la misión y la cumple, que ha venido a matar, hurtar y a destruir, y siempre anda buscando a quién devorar. ¿Y a quiénes? A los ya convertidos, porque aquellos otros ya los tiene de su lado. Pero hay aún oportunidad para todos. ¿Sabe por qué? Porque hay un Cristo de poder, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe que en cierta ocasión estábamos en un retiro en la iglesia y me tocó predicar, y yo no me había preparado para predicar? Y es bonito muchas veces cuando nosotros dependemos de Dios y su palabra dice: no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, bendito Dios. Aleluya. Y empezaba a predicar juntamente, ahí estaban mis hermanos, y sentía un desasosiego que yo no podía estar parado en un solo lugar. Yo quería caminar, pero no quería caminar solo. Quería ir con alguien que fuera conmigo. Y qué cosa mejor que invoqué al Cristo de la gloria y le digo: tú estás de mi lado y tú vas a mi lado, caminando con Jesús. Y ponía como referencia algo tan lindo que dice, que se titula Huellas sobre la arena, donde habla de un hombre que iba caminando, dice, como digamos por la orilla del mar o la orilla de la playa, y voltea a ver hacia atrás y mira que van 4 huellas. Y dice: pero ¿qué pasa aquí? Si ahí no habían huellas, yo voy caminando y ahora veo 4. ¿Qué pasa aquí? Si solo tienen que haber 2. Sigue caminando y sigue caminando, pasó por una parte y de repente solo miró 2, cuando era una parte bien difícil de atravesar. Después va más adelante y vuelve a ver las 4 y se para y hace como un reclamo y dice: bueno, pero ¿qué pasa? Y le habla al Señor, le está diciendo: ¿por qué en las partes más difíciles yo solo veo 2 huellas y en las partes más fáciles yo veo 4? Y escuché una voz que le decía: es que en las partes más difíciles yo te llevo cargando, y en las partes más fáciles, Amén. ahí voy a tu lado. Él siempre va al lado de nosotros. ¿Sabe qué? Es lindo caminar con Jesús. Imagíneselo por un momento. Eso les decía a mis hermanos. Imagínense que usted va al lado de Jesús, tomado de la mano de Jesús. Usted va caminando. Usted llega a un determinado lugar, usted no va solo, usted va con Jesús. Usted mira en aquel lugar, voy a decirlo de esta manera, mira una prostituta, por decir así, mal vestida, casi desnuda. Decimos nosotros somos cristianos. Cristianos por lo regular, en algunos países usan saco, corbata, está bien pulido, como decimos. ¿Y qué le dice? ¿Y yo cómo voy a hablar con esta mujer? Así como anda. Y el hermano que está hablando con esa mujer que de la vida alegre. Digamos, no le para bola. Pero va Jesús a su lado. Ahora analicemos qué hace Jesús al ver a aquella mujer. ¿Sabe qué hace Jesús al ver a aquella mujer? Jesús va, habla con ella. Él no se avergüenza, Él no hace acepción de personas, Él no es como nosotros, Él nos ve con ojos de amor y misericordia, Él no ve como el hombre natural ve, Él no ve como tus amigos, tus hermanos o tus padres te ven, Él te ve con ojos de amor y misericordia. Sigamos caminando, les decía. Miramos un pandillero, allá todo tatuado, mal encarado, y en aquel momento, a veces aún siendo cristianos, como que se nos olvida que hemos creído en un Dios poderoso que va delante de nosotros, abriendo caminos, peleando la batalla por nosotros, y a veces caemos en un grave error, que es el miedo. Hay miedo aún en muchos cristianos. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Pero sigo caminando con Jesús. Llega el momento donde va a llegar donde el pandillero. No, yo mejor le saco la vuelta, me voy por ahí, me puede matar o me va a robar los centavitos que yo traigo en la bolsa.
No tiene valor de irle a hablar ni predicarle la palabra de Dios porque es pandillero. Pero ¿qué hace Jesús? Él va, se le acerca, más bien le da la más cordial bienvenida. ¿Sabe qué? Le da la mano y piensa y analiza y dice, yo también di mi vida por él. Por lo mismo, porque él no nos ve como nosotros miramos muchas veces. Nosotros discriminamos. Mira un borrachito allá todo vomitado, todo sucio, así como yo era antes. Óigame, ¿cómo yo me voy a hacer? Porque si me abrazo yo, no, sálgase, váyase. ¿Sabes que la palabra de Dios nos confronta y nos enseña? Dice, predicador, predícate a ti mismo también. Nosotros como predicadores tenemos que dar el ejemplo. Ser un ejemplo. Si el apóstol Pablo no sea que siendo yo heraldo, venga y sea eliminado. ¿Quién le gustaría que lo elimine? Nadie. No. Tenemos que ser, ¿verdad? Esos anunciantes de la palabra de Dios. No nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios a quien sea. A eso hemos sido llamados. Un mandamiento de Dios, prácticamente, que tenemos que ir a predicar esta palabra a toda criatura. A toda criatura, sin excepción. En una ocasión yo hablaba con una hermana por teléfono y le dije, mire hermana, la realidad de todo es que Dios no hace acepción de personas. Hermano, por favor, ni diga eso, me dijo. Claro. Ay, hermana, ¿qué pasó? Ni diga eso, porque mire, se me acaba de morir mi esposo y mire, a mí me miran como esto, como el otro. Sí, hermana, pero yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Dios no hace acepción de personas, entonces démonos cuenta, pero nosotros muchas veces sí lo hacemos. ¿Será correcto eso? Si queremos ser imitadores de Cristo, seguir el ejemplo que Cristo nos dio, hacer las cosas como Él las enseñó, tenemos que cambiar y tenemos que mejorar en esas áreas de nuestra vida. Cuando yo predico, muchas veces dicen, esto nos pegó una regañada. No, Cristo ha hablado a su vida. Sea humilde, entienda, analice y gócese delante del Señor. Denle fuerte aplauso a Él. Eso es lo que Dios hace. Nos hace no diferentes, nos hace nuevas personas. Precioso ver aquí a hermano Pedro. Le vamos a decir, ya no lo reconocí. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Se imaginó usted en algún momento verme a mí predicando? Usted que me conoció como era yo antes. Imagínense, difícilmente, ¿verdad? La gloria y la honra sea para el Señor. La gloria y la honra sea para Él. Y yo digo, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. No soy más que nadie. Tampoco soy menos que nadie. Soy un hijo de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Procuremos siempre ser mejores cada día. Procuremos siempre. Y los felicito, ¿saben? Dios me los puso esta noche para que escucharan su palabra. Amén. Vaya y cuénteselo a su familia. No que el hermano les predica, lo que Dios le dijo a ustedes también. Amén. Practique, ponga por obra esta palabra, llévela a la práctica. Es para nuestro beneficio. Dios me les bendiga. Amén. Dejo por hermano Gracias. Bien, hermanos, seguimos agradeciendo a Dios por esa palabra que ha sido dada por mi hermano. Dios ha usado sus labios para que esa palabra pues haya sido escuchada y llenada en vuestros corazones. Hay algo que debemos de pensar, hermano, es de que el tiempo que estamos viviendo y lo que falta, porque el Señor dice que Él está a las puertas, ¿verdad? Su venida está cerca y es de meditar, es de pensar y poner a trabajar la mente, ¿verdad? Y poder escaparse de lo que la palabra del Señor dice.
La palabra Mateo dice que hay dos caminos, ¿verdad? Está el camino del bien y está el camino del mal. Y nosotros somos libres, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí somos libres y el camino que nosotros querramos escoger, ¿verdad? Está la disponibilidad. Si usted dice, yo voy a escoger este camino, por ese va a caminar. Y si dice, voy a caminar por este otro, pues de la misma forma. Hermanos, entonces lo que Dios está haciendo es alertándonos a través de la palabra que ha dicho el hermano, ¿verdad? Él solo leyó la escritura, ¿verdad? Y los pasajes que tiene en mente, ¿verdad? Pero todo eso lo da Dios, la sabiduría viene de Él, ¿verdad? Entonces, allá en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nosotros, ¿verdad? Entonces es bonito, el que tiene Biblia en casa es bueno leerla, ¿verdad? No es malo leer la Biblia, y ahí usted se va a ir perfeccionando, se va a ir dando cuenta qué es lo que Dios quiere de usted. Dios lo que quiere de usted es que llevarlo al cielo y no quiere otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que pide Dios de nosotros, de cada uno. Imagínense, el amor de Dios es tenerlos en el cielo, y a veces, ¿quién es el que no quiere? A veces el ser humano no quiere, ¿verdad? Es que nosotros a veces pensamos que la vida aquí es una vida de muchos años, y no, la vida de nosotros es bien corta, ¿verdad? Dice que lo más 60 años, 50, y ahora, ¿verdad? Mucho menos, por la maldad, como dice mi hermano, que se ha multiplicado, la gente está muriendo de menos edad, ¿verdad? Entonces, Dios nos quiere dar una vida eterna por toda una eternidad, donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Imagínense cuántas cosas, y toda esa es la promesa de Dios para usted y para mí, ¿verdad? Entonces agradecemos a Dios en una forma muy especial. Hemos escuchado la palabra, hemos escuchado las alabanzas, nos sentimos alegres con Dios por lo que Él hace, ¿verdad? De repente veníamos solamente a visitar a mi hermano, ¿verdad? Pero de repente hemos sido capacitados con la palabra a esta hora. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Y ahí terminamos.